Estamos aquí en un nuevo programa, una nueva emisión del programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión Santander. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente, ya verán cómo prácticamente todos podemos tener el problema de la ansiedad. Para ello contamos hoy con la presencia de Baltasar Rodero Fernández, psicólogo clínico del Centro Rodero de Santander, y queríamos que él nos instruya un poco en el tema psicológico y cómo funciona esto de la ansiedad. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y para mí es un placer estar aquí con vosotros. Cuando hablamos de la ansiedad, yo creo que lo que todos tendríamos que tener bien claro, que la ansiedad pues es una emoción y como tal es innata. Todos nacemos con ansiedad, de la misma manera que nacemos con otras emociones como pueden ser la alegría, la tristeza, ira, asco, sorpresa. Estas emociones pues son normales tenerlas o que aparezcan en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando es una situación, pues una celebración, lo normal es estar alegre. Cuando alguien pues está delante de una pérdida, bien sea personal o de algo trascendente, pues es normal que aparezca la alegría. De la misma manera que es normal que todos tengamos ansiedad o que experimentemos ansiedad cuando estamos en una situación de peligro. Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos tenido una experiencia, quizás cuando éramos más pequeños, íbamos paseando pues, por algún pueblo, que había algún perro suelto, de estos perros grandes, agresivos, y quizás hemos tenido que salir corriendo, pues en ese momento, digamos que nuestro cerebro procesó ese estímulo como peligroso para nuestra integridad física, apareció la ansiedad y experimentamos, digamos, esas sensaciones. Yo muchas veces suelo comentar a la gente, para reflejar lo que significa la ansiedad, todos yo creo que también hemos visto alguna vez, por ejemplo, un gato enfrente de un perro. Digamos que el gato enfrente del perro pues también siente ese peligro y tiene una serie de cambios fisiológicos, tanto externos, ¿no? Saca las pezuñas, los bigotes, las orejas, como internos. Digamos que su sistema circulatorio, su sistema respiratorio, la musculatura. Entonces, la ansiedad es una emoción que todos tenemos y que es normal experimentarlas en situaciones en las que interpretamos como peligrosas, igual que los animales. O sea que todos tenemos una ansiedad que podemos decir que es normal. Eso es. Es decir, eso es un poco lo que nos mueve o nos va a hacer mover a todos, a todos. ¿Y qué es eso cuando dice, bueno, pues lo que está es angustiado o lo que está es deprimido? ¿Es lo mismo todo? Hombre, habría que especificar cuando se dice uno está angustiado, hace más referencia a que está atravesando seguramente pues, por una situación en la que uno está teniendo mucha ansiedad y está teniendo una serie de síntomas que quizás luego tendremos ocasión para relatar más profundamente, pero bien con una serie de palpitaciones, con una serie de sudoración, con tensión, y entonces eso refleja más ese estado de angustia que puede ser quizás más intenso pero más puntual. La ansiedad sería digamos más constante, menos intensa. Cuando hablamos de la depresión, pues hombre, estamos hablando más bien de un trastorno del estado de ánimo. Sí que es cierto que aunque no son lo mismo, suelen ir bastante relacionados, es decir, la gente que padece ansiedad y digamos de un trastorno de ansiedad, algo que ha estado estacionado durante bastante tiempo, suele acabar por alterar el estado del humor, el estado de ánimo y suele correlacionar con depresión, así como gente que también pasa por episodios depresivos también suele tener pues determinados síntomas de ansiedad. Es decir, que se mezclan en algún momento. Sí, suele ansiedad, angustia y depresión. Eso es, que vayan interrelacionadas, porque de alguna manera, pues bueno, se decía ya los sabios antiguos, ¿no? Que el cuerpo es física, química y misterio, y entonces, pues cuando esa persona, digamos que su química está desequilibrada, pues bueno, pues aparecen pues esa serie de síntomas o esa sintomatología. El otro día me contaba una señora mayor que iba en el tren
a Madrid. Llega a Madrid ya toda preocupada, es una señora de casi 80 años que llevaba su maleta, la estaban esperando en la estación, la familia, y entonces cuando baja del tren, baja la maleta, preocupada por su maleta porque no sabía si podía bajarla o no bajarla y se olvida el bolso. Cuando se da cuenta, ya está con la familia, y en ese momento la señora se da cuenta que se había olvidado del bolso de mano, donde llevaba toda su documentación, dinero, etc. Y entonces cuando se da cuenta, pues dice qué es lo que le ha pasado a su hermana, que va a buscarlo, pero ella se desmaya. ¿Esto es por una ansiedad o por un estado de angustia lo que le ha pasado? Bueno, seguramente estaría más relacionado eso, pues, con un episodio de angustia, ¿no? en la cual, pues, ante un suceso muy determinado, en un momento concreto, pues digamos que la intensidad con la que lo vivió esa señora, digamos, le ocasionó tal malestar que, bueno, puntualmente puede hacer que, claro, que tenga tal agitación, quizás también por la edad estuvo más afectada y quizás sí que pudo terminar, ¿no? Ocasionando pues cierto desmayo, una cosa puntual, pero sí, seguramente sería por una crisis de angustia, ¿no? Yo creo que todos estamos acostumbrados en los telediarios, pues cuando suceden algunas tragedias, normalmente el periodista, cuando informa sobre el relato de la información, suele poner la coletilla al final, dice, bueno, al final tuvieron que ser atendidos de una crisis de angustia y fueron llevados al hospital, ¿no? Pues suele haber desmayos, bueno, entonces puntualmente sí que puede darse ese suceso, sobre todo cuando hay algo puntual que nos, digamos, ocasiona un malestar muy intenso en muy poco tiempo. Esto viene al hecho de que, por un lado, va a haber ansiedades, episodios de ansiedad que pueden ser enfermedad y otros que pueden ser normales. Hay diferencias, es decir, porque a veces hablamos de estados patológicos, la gente que viene a la consulta, que realmente tenemos que medicar o mandar al psicólogo porque hay un paso, es decir, que todos tenemos esa ansiedad normal, pero hay una ansiedad que no sea normal. Bueno, como bien has dicho, sí que es cierto y también común y frecuente que todos nosotros tengamos ansiedad en determinadas situaciones. Yo creo que la mayoría de nosotros, pues cuando éramos adolescentes y estábamos en el colegio y teníamos un examen importante, pues puntualmente podíamos pasar por determinados síntomas de ansiedad. Cuando eres ya más mayor, pues buscas un trabajo, pasas por una entrevista de trabajo, no sé, un día especial, el día de tu boda, ocasiones puntuales, bueno, pues también es común tener síntomas de ansiedad. Y hay que decirlo así, es normal que eso surja, ¿no? esas sensaciones. Claro, el problema luego muchas veces es cómo nosotros interpretamos esos síntomas o cómo nosotros vivimos esa experiencia, porque en función de cómo la vivamos nosotros, pues la vamos a dar más importancia o menos, incluso se puede convertir en algo ya más patológico. ¿Cuál es el criterio fundamental que diferenciaría cuando es algo patológico o no? Pues hombre, ya cuando, digamos, interfiere de una manera importante en la vida, ¿no? Cuando dificulta el que yo no pueda hacer una vida normal. En ese caso nosotros estábamos hablando que sería una alteración de la ansiedad. Antes decíamos que la ansiedad es una emoción, entonces estaríamos hablando de una alteración emocional. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos interpretando como peligrosos pues determinados estímulos que, vamos a decir, en teoría no lo son, pero si nosotros interpretamos algo como peligroso, digamos que nuestras señales cerebrales pues se van a activar y van a hacer que el sistema nervioso se ponga en marcha y que, digamos, nuestro cuerpo actúe casi como si estuviésemos delante de un estímulo peligroso real. Sí, y esos síntomas que viene gente y dice, pues es que me he puesto nervioso que me empapé de sudor, o tengo síntomas digestivos que no me entra la comida, no me pasa por el cuello, es decir, se me ha cerrado el estómago, o he tenido diarrea. Sí. Cuando hablamos de la sintomatología de ansiedad es importante, pues yo creo,
concretar que tiene dos aspectos. Un aspecto que es el más fisiológico, el que acabas de comentar, que tiene que ver, bueno, pues con taquicardias, con palpitaciones, con sensaciones de disnea, ¿no? con sensación de ahogo, sudoraciones, el término médico parestesias, que es cuando se me duermen las extremidades, o muchas otras como acabas de comentar. Claro, eso da lugar a que muchas personas mal interpreten esas sensaciones y se alarmen. Por eso el otro componente de la ansiedad es, vamos a decir, el componente cognitivo. Son muchos los pacientes de ansiedad que cuando llegan a la consulta, pues digamos que han visitado previamente a muchos especialistas, porque como acabamos de mencionar, uno de los síntomas más específicos de ansiedad, por ejemplo, son las palpitaciones. La gente cuando tiene las palpitaciones o las taquicardias se alarman, piensan que puede ser incluso, bueno, pues lo que se conoce como un ataque al corazón, y tienen que empezar a ir al cardiólogo. Entonces, al fijar más esa sensación, porque la han interpretado como peligrosa, es su propia interpretación la que va a hacer, claro, que le produzca más tensión y que se vuelva a reproducir más esas sensaciones, ¿no? De lo mismo podríamos hablar, otra sensación muy común que tienen los pacientes, pues muchas veces es la sensación esa de, es decir, de mareo, inestabilidad. Son muchos los que antes de venir al psicólogo han pasado por consultas de otorrino, por consultas de neurología, claro, tratando de buscar una explicación, tratando de buscar un tratamiento curativo para esos síntomas. Claro, cuando van al especialista y les hacen las pruebas, van a ver que no existe una prueba orgánica, no existe un daño orgánico que justifique esos síntomas. El insomnio. El insomnio también es otro de los síntomas que son producidos por la ansiedad, simplemente, claro, pues por la tensión que está acumulando ese individuo, ¿no? Lo cual dificulta pues, que tenga un sueño reparador. Eso es bastante frecuente cuando tenemos que hacer algo. Decimos, mañana tenemos que dar un examen, o mañana me voy a casar, o voy a un hecho puntual en la vida, y la noche previa no duermes. Ese insomnio es parte de estos síntomas de ansiedad. Sí, claro que sí, es una parte primordial de estos síntomas de ansiedad. Vuelvo a insistir, igual que acabo de mencionar previamente, que lo importante no son tanto los síntomas que uno tiene, sino cómo los interpreta. Porque, claro, hay mucha diferencia entre normalizar esas reacciones. Oye, pues mira, no estoy durmiendo, o me ha pasado estas palpitaciones porque tengo este suceso, porque tengo este acontecimiento, porque estoy atravesando una mala racha. Entonces, si yo trato de normalizar esas reacciones, o incluso si busco una opinión externa y también me ayudan a normalizarlo, pues ayudan a que yo no haga un problema mayor de lo que es. Claro que cuando en vez de normalizar tendemos a dramatizar, oye, va, no he dormido, fíjate, qué mal, bueno, mañana tengo que dormir con más, digamos, con más presión, ¿no? Entonces cuando uno se mete esa presión por dormir, por no tener esas sensaciones, por estar mejor, bueno, pues digamos que está tratando de controlar aspectos que son incontrolables. Lo que va a ocurrir es que se van a descontrolar más y lógicamente pues esas personas van a tener bastante más malestar.